Muy buenos días, soy Juan Carlos Quiterio desde aquí, desde San Pedro de Macorís, ciudad del Espíritu Santo, al este de la República Dominicana. En esta mañana quiero hablarte acerca de una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 5. Allí se narra un hecho maravilloso, muy interesante, en el cual aparece una mano que hace una escritura en la pared. Dice la palabra del Señor en este pasaje que allí se encontraba el rey Belsasar haciendo un banquete a 1000 de sus príncipes. Él hacía comida y bebida para 1000 de sus príncipes, entre los cuales había gran fiesta y gran gozo. Pero en un momento, cuando el furor y el calor del vino llegó a la cabeza del rey, tomó los vasos que su padre había traído de Jerusalén y comenzó a beber y a brindarle allí a aquellos que estaban festejando en aquellas fiestas. Y de momento aparece una mano como de hombre, una mano enorme, una mano tremenda, y escribe una escritura en la pared. Cuando el rey alcanza a ver esto, se turbó, y con él se turbaron todos los que estaban en aquel salón. Aquella escritura en la pared decía Mene, Mene, Tekel, Perez, Ufarsim, y esta escritura era escrita no con sabiduría humana, no fue escrita con los dichos de los hombres, sino que fue una mano en la cual se profería una palabra tremenda, una palabra cargada para aquel hombre en aquel momento de la historia de la humanidad, en aquel momento de la historia de su reino. ¿Y qué pasa? Que cuando Belsasar ve esta mano escribiendo, comienza a turbarse. Dice la Biblia que su cara palideció, que sus rodillas daban la una con la otra, y que todos estaban atónitos, perplejos. Pero de repente, en medio del alboroto, aparece en la escena alguien que no debía estar. Aparece su esposa, la cual no podía entrar en aquel salón, pero de manera abrupta, de manera inesperada, entró al salón por la gritería y por las voces que daba su esposo, y le dijo: ¿qué es lo que pasa allí? Y al ver lo que pasaba, dice la palabra del Señor que ella dijo: en tus tierras, en tu lugar, habita un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, en el cual habita el espíritu del Dios del cielo, del Dios creador. Allí, en la vida de este hombre, habita un espíritu superior, y esta persona es útil y hábil para descifrar sueños, para descifrar enigmas, para resolver problemas, para contestar preguntas. Era un hombre en el cual había luz del Eterno, y cuando este hombre vio esto, dijo: no, yo quiero que me traigan a ese hombre. Pero hay algo que me llama la atención allí, y es que todos los que habitaban en aquel salón, todos los que estaban celebrando en aquel salón, eran personas que habitaban en las tierras arameas de alrededor, y que hablaban al menos una de las 5 o 6 derivados de las lenguas arameas en la cual fue escrito aquellas palabras, aquel escrito. Pero ¿qué pasa? Que aquellas palabras por sí solas no decían nada. Aquellas palabras por sí solo emitían el verbo, solo daban a entender algunos verbos, pero había una verdad implícita allí, una verdad espiritual que Dios solamente ha de revelársela a sus siervos, los profetas. Una verdad espiritual que solo aquel en quien habite el espíritu de los dioses santos va a poder entender. La razón por la que aquellos hombres, aunque hablaban arameo, no podían interpretar, era porque en ellos no estaba el espíritu que las escribió. Pero en aquel hombre llamado Daniel, en el cual habitaba ese espíritu superior, él sí pudo entender lo que significaba aquellas palabras, y empezó a fluir en el don de ciencia, uno de los 9 dones del Espíritu Santo, y comenzó a utilizar las 2 etapas del don de ciencia. Número 1, la información, y número 2, la revelación de la información. Este hombre comenzó a decir: en una ocasión tu padre, siendo rey, Jehová lo engrandeció, lo llenó de gloria, lo llenó de honra, de un reino estable, y se ensoberbeció, y Dios tuvo que llevarlo a un punto en que se comportaba como los animales, tuvo que llevarlo a un punto en que él actuaba como las bestias del campo, hasta que un día miró al cielo, se humilló, y Jehová le devolvió su trono. Pero ¿qué pasa? Tú, oh Belsasar, tu corazón se ha ensoberbecido y no has humillado tu rostro ante Dios. Y comenzó a decirle no solamente información, comenzó a darle revelación de la información, y luego pasó a uno de los 9 dones del Espíritu Santo más, que es el don de interpretación de lenguas. ¿Y por qué interpretó aquellas lenguas que para ellos no eran posibles interpretar, aunque emitían fonemas y sonidos de su idioma? Era porque en aquel hombre habitaba el espíritu que escribió aquellas palabras. En aquel hombre habitaba el espíritu que había declarado una sentencia sobre la vida de Belsasar, pero por su ceguera espiritual y por su soberbia no había podido entenderlo. En este día alguien debe entender que sobre los hombres y mujeres de Dios
ellos reposa y mora el Espíritu del Dios Santísimo, y que en ellos está la solución, y que en ellos está la palabra que Dios ha decretado para la humanidad, porque le plujo a Dios salvar al hombre por medio de la locura de la predicación, cosa que los ángeles deseaban. Dios se lo ha dado a los humildes, se lo ha dado a aquellos hombres y mujeres que han decidido entregar su vida para Dios, que han decidido entregar su vida al servicio del Dios del cielo, y que en ellos habita el Espíritu superior, el Espíritu Santo de Dios, que es hábil para interpretar sueños, para contestar preguntas, para resolver problemas, para descifrar enigmas. Ese Espíritu Santo que le está diciendo hoy a todos los gobernantes de la tierra cómo deben resolver los problemas a través de lo que la palabra de Dios enseña, y están haciendo caso omiso. Aquellos que han renunciado a lo que Dios ha dicho por lo que tienen en su corazón, en esta hora deben saber que hay gente en la cual habita y mora el Espíritu de los dioses santos, a las cuales deben escuchar y deben oírla, porque la palabra de Dios, la voluntad expresada de Dios a los hombres está escrita, y porque Dios le plujo salvar a toda la humanidad por medio de la locura de la predicación, yo te digo hoy que debes saber que hay gente de Dios, que hay gente en la cual Dios ha depositado una palabra que es de sentencia para ti, pero es una sentencia favorable, porque aunque te dice todo lo que ha pasado con tu vida, aunque te dice tu historia, aunque te dice todo lo malo o lo bueno que ha pasado contigo, finalmente tiene un mensaje. Y ese mensaje es de traerte al arrepentimiento, de hacerte teshuvá, de hacer un reinicio, de hacer un formateo a tu vida, de forma tal que vuelvas a ser como eras al principio, antes de haber pecado, antes de haberle fallado al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.